tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Desafíos, me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y como todas las semanas tenemos esta media hora para abordar y plantear y poner sobre la mesa los grandes temas de la economía nacional. Hoy toca hablar de la labor del Congreso de la República, de la responsabilidad que tienen los diputados al Congreso en la promulgación de leyes que son fundamentales para incentivar la generación de empleos, la competitividad, atraer las inversiones al país. Hay un paquete de propuestas que AGEXPOR ya tiene elaboradas, que ya tiene diseñadas, que han sido consensuadas con distintos sectores de la población que tienen injerencia directa en el tema de las exportaciones y que están vinculadas a muchos temas. La ley que habla básicamente de la incorporación del inglés, que tiene que ser una herramienta básica y elemental para que los estudiantes salgan de su cursado con una herramienta mucho más competitiva y eficiente a la hora de incorporarse, por ejemplo, a cualquier contact center y poder empezar a formarse en el área laboral, el tema de los puertos, el tema de la competitividad, fomento de inversiones, un ente que sea el encargado de controlar y llevar muy de cerca todos los procesos sanitarios y fitosanitarios de los productos que se exportan al extranjero. Bueno, en definitiva, hay una gran cantidad de propuestas que hoy quiero plantearles con quien nos acompañan para que usted entienda un poco más y sobre todo para conocer cuáles son las expectativas que los distintos sectores de la sociedad tienen en relación a la labor del Congreso de la República. Tema que abordamos esta noche en Desafíos. Aunque es una de las instituciones estatales con menor credibilidad entre los guatemaltecos, el Congreso de la República es una pieza clave para el desarrollo de la democracia y por lo tanto del crecimiento económico de los chapines. El legislativo tiene una valiosa agenda pendiente que de aprobarse podría crear un marco de crecimiento productivo importante para la sociedad guatemalteca. Los congresistas tienen y están a punto de recibir en algunos casos por lo menos 4 iniciativas que podrían marcar la diferencia, no solo en las exportaciones, sino en la forma de vida de muchos guatemaltecos. La creación de un instituto para regir los procedimientos fitosanitarios y sanitarios del país, un ente que regule los puertos de Guatemala, modificaciones para flexibilizar la contratación y horas de trabajo, así como la instalación del inglés como segunda lengua para conseguir trabajo, son parte de los temas que tiene pendiente el Congreso de aprobar y que ahora conoceremos a continuación en Desafíos. Bueno, acabamos de ver este reportaje introductorio, datos importantes que hablan de algunas estadísticas, de cómo se ha comportado Guatemala en las exportaciones, siendo más competitiva, sobre todo tomando en cuenta la relación directa que hay entre generación de empleos y las exportaciones y todas las empresas que trabajan en esta cadena productiva. Pero ¿cuál es la función, por ejemplo, del Congreso de la República a la hora de generar, de promulgar leyes que incentiven la generación de empleo y también que ayuden al mercado exportador del país, transformándose esto en una herramienta básica para el crecimiento económico de toda Guatemala? Esta noche vamos a abordar ese tema. Están con nosotros y me da mucho gusto presentar a Fanny de Estrada, ella es directora de competitividad de AGEXPOR. Fanny, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar una vez más aquí contigo y con tu teleaudiencia. Muchas gracias por acompañarnos y también está el representante de AGEXPOR, y en este caso es miembro de la Junta Directiva, director de Contact Center, Germán López. Germán, bienvenido. Mucho gusto, Ricardo. Gracias por la oportunidad. Bueno, preocupados porque hemos visto en muchos temas que el Congreso está un poco lento en la aprobación de algunos proyectos, pero realmente la labor de los legisladores en este tema de la agenda de competitividad, en generación de empleos, es básica y fundamental con varias leyes que hay que aprobarse. Efectivamente, Ricardo, pues y también podemos decir que afortunadamente el Congreso empieza a hablar de leyes para la competitividad. Yo creo que solamente que ellos ya mencionen este término como país, creo que tenemos un gran avance. De lo que nosotros sabemos, hay un paquete que ellos están ya manejando de leyes nuevas. Una de ellas es lo que han denominado la Ley de Inclusión Laboral, que creo que Germán te va a hablar un poco más de esta ley. Luego tienen otras que está ya mucho más enfocada, que es una ley de fomento a la inversión y al empleo. Luego tienen otra que es importante, que es determinante para que el país pueda seguir creciendo en todo lo que es agrícola, que es la creación del Instituto de Fitosanidad e Inocuidad. Luego hay un tema que en Guatemala se relaciona con los puertos, pero que en nuestro país es el único país en América Latina que no tiene una autoridad portuaria. Entonces, esa es una de las leyes que ellos están mencionando. Se ha hablado también de una ley para la exportación de servicios, que es un producto, digamos, un campo nuevo. Entonces,
más o menos lo que, pues, que la información de la que nosotros Declarar hemos tenido estratégico al sector de comercio exterior es fundamental, porque cuando empezamos a ver las estadísticas, el crecimiento, y que a pesar de todo lo que ha ocurrido en el contexto del mundo económico, Guatemala ha dado buenos resultados, es fundamental, es un área estratégica del país. La verdad que todos los países que han logrado pasar de un nivel de pobreza a un nivel de desarrollo promedio y han saltado hoy a ser de las grandes economías emergentes, lo han basado todos en el fomento del comercio exterior, y eso es lógico, pues, y especialmente cuando un país es tan pequeño como el nuestro, la razón se quintuplica, porque pues la población es grande, hay que generar muchos empleos en este país, y esa producción pues tiene que lanzarse a los grandes mercados, que es donde tiene espacio. Entonces la importancia del comercio exterior para el desarrollo es determinante. Germán, cuando hablamos de ejemplos específicos, porque eso es lo más interesante del programa, que podemos hablar de cifras, de datos, la industria del contact center, que mucha gente no conoce y sin embargo es una de las primeras, la que va en más auge, en más crecimiento y la que genera muchos empleos en el país. Es correcto. La verdad es que es interesante. Creo que hoy por hoy ya la industria está siendo un poco más conocida. Realmente, si uno va a la historia, llevamos cerca de 15 años como industria. Obviamente en los primeros años fue algo muy solapado, no se conocía, y en los últimos años ha despegado, ha sido una fuente muy importante de generación de empleo, y sobre todo atendiendo mercados del norte de América, donde se atienden clientes de Estados Unidos, de México, de Canadá, donde el efecto costo-precio que se les puede ofrecer, manteniendo una buena calidad, nos coloca como un país muy importante como oferente de servicios. Las ventajas que tiene, la potencialidad que tiene nuestro país es un acento neutro, la familiaridad que tenemos con la cultura americana, obviamente este tipo de factores que nos ayudan, la zona horaria, la cercanía. Hoy se habla antes se conocía solo el concepto de offshore, nosotros somos una locación nearshore, que es que estamos a 2 horas y media de un vuelo. Todas esas ventajas a los clientes de estos mercados les interesa, y sin duda Guatemala está siendo potencial en eso. Bueno, es importante destacar todos los beneficios que ha traído directamente para el país, porque, por ejemplo, la primera salida laboral que tienen muchos jóvenes puede ser a través del contact center. Los horarios flexibles, esta posibilidad de que todos se puedan integrar y capacitarse también, porque tienen que tratar con personas de todo el mundo a la hora de estar recibiendo llamadas. Es decir, los beneficios, independientemente de lo que esto implica en generación de empleo, son muchísimos para la persona que por primera vez accede a un trabajo. Sin duda, el impacto cultural que tiene en nuestra sociedad es importante. Estamos hablando que las personas que trabajan en un call center o un contact center están interactuando con clientes de primer orden, de un mundo globalizado, donde están atendiendo clientes que su nivel de exigencia de servicio es alta y se está desarrollando desde nuestro país. Y eso obviamente, a la par de lo que mencionabas, también genera a las personas una oportunidad de un trabajo profesional con un salario competitivo que lo involucra a un mercado globalizado. Bueno, lo vemos en todos lados. En el mismo edificio donde estamos hay una de estas empresas y vemos esta gran cantidad de jóvenes que desde muy temprano están ingresando siempre con mucho entusiasmo, platicando en inglés en los elevadores para poder, obviamente, tener todas las capacidades necesarias para dar respuesta. Y hay una comisión específica, la de Contact Center, que hay que decir, dentro de todas las que hay en AGEXPOR, qué hace, cómo trabaja y cuál es el objetivo fundamental de esta comisión. Bueno, y es una comisión, Ricardo, que va más allá del área de los Contact Centers, porque dentro de este grupo que hemos denominado los exportadores de servicios, que es una de las cosas que más nos gusta institucionalmente, porque a veces las personas piensan que solo podemos exportar productos, café o vegetales o muebles o ropa, vestuario, ¿verdad? Sino que aquí lo que se está enviando al exterior es el conocimiento, el talento de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces ahí no es tanto habilidades manuales como habilidades cognitivas, manejo de idiomas, conocimiento de ingeniería, conocimientos, incluso, digamos, por ejemplo, los que trabajan interpretando exámenes radiológicos o interpretando planos para hacer edificios. Entonces, es una brecha muy importante porque llega a un sector de guatemaltecos que por lo menos han salido ya de la escuela secundaria o están todavía en su proceso de estudios en la universidad. Pero no solo está el tema de los contact centers, está también los desarrolladores de software. Digamos que aquí desde Guatemala ya se atienden y tenemos esa tablet, por ejemplo, que fue ya elaborada por ingenieros guatemaltecos y que está ya siendo lanzada, fabricada en China y que va a ser lanzada mundialmente. Tenemos también los servicios médicos, ¿verdad?
los servicios también de turismo sostenible, que es otra cosa, que es turismo comunitario, que también se manejan dentro de AGEXPORT, y tenemos también servicios de laboratorio, o sea, ya tenemos laboratorios que han sido certificados a nivel mundial y se están prestando esos servicios de Guatemala y se mandan al exterior producto del talento de guatemaltecos. Hoy estamos abordando este tema y será muy interesante conocer otras propuestas que están vinculadas a que Guatemala sea más competitiva, que el sector empresarial, el sector exportador pueda dar muchos mejores resultados que aportan y que van directamente al crecimiento económico del país. Hay otros proyectos que el Congreso deberá trabajar y ojalá que muy pronto. Así que hablamos luego de la pausa esta noche en Desafíos de este tema tan interesante. No se vayan. AGEXPORT cree en la importancia de declarar estratégico el comercio exterior para generar empleo, incluso de forma masiva en Guatemala. Es por eso que están haciendo peticiones concretas tanto al Ejecutivo como al Legislativo, con la convicción de trabajar en conjunto, Estado e iniciativa privada. Se pueden dar respuesta en 4 años a 1 millón de nuevas personas que necesitan una oportunidad laboral. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de las redes sociales. Por supuesto, aquí aparece el Twitter y también aparece Facebook y la posibilidad de que usted ingrese a nuestra página. La gente que está más allá de las fronteras en Estados Unidos y Canadá, hoy hablando de un tema muy interesante, las propuestas que ya están en el Poder Legislativo, que van a llegar también a otros sectores para entender temas que son básicos para generar y fomentar la competitividad, los empleos, las inversiones en el país. Esta noche acompañados, por supuesto, por miembros de la gran familia de AGEXPORT que trabajan directamente en estos temas. Y hablando de propuestas, la ley de inclusión laboral, que tiene objetivos muy claros, muy concretos y que beneficiaría a buena parte de la población, ¿cómo la podemos entender y explicar, Germán, a grandes rasgos? Pues básicamente tiene muy importante, cuida al trabajador para que siempre esté en un marco legal y protegido, pero a la vez le da la flexibilidad, tiene una variable muy importante, es acceso al trabajo parcial, que podríamos decir trabajo por hora, donde ¿qué es lo que está buscando esto? Básicamente es crear el elemento que bajo un marco legal de beneficios el trabajador pueda optar a esas oportunidades que hoy empresas en el sector de contact centers pueden tener atendiendo mercados extranjeros que requieren jornadas de trabajo de posiblemente 3 horas al día, 4 horas al día, o posiblemente por llamada, poder atender un día de 4 horas, otro día de 2 horas de trabajo, y puedan hacer un mix interesante donde se puede atender las necesidades del cliente y, muy importante, personas que les interesa trabajar en una jornada reducida, porque pueden ser, por ejemplo, madres solteras o estudiantes universitarios que tienen una carrera un poco pesada en su pensum, pero que pueden disponer de 3 horas al día para trabajar bajo un marco legal con un salario competitivo proporcional obviamente al trabajo que se realiza. Y para el sector empresarial también es cómodo, da certeza jurídica, es un marco que se puede regular mucho más. Totalmente, bajo el marco de ley y sin duda la contribución importante para el país, porque toda esta fuerza laboral estaría pasando de una economía informal a una parte formal, donde todo estaría legislado, regulado, impuestos, el seguro social, sería todo básicamente, como se dice, en orden. Bueno, hablando de leyes, hace unas semanas le presentamos resultados de un informe sobre la importancia del campo, de la agricultura, y estamos hablando de un país donde la exportación de nuestros productos es fundamental porque estamos en una tierra muy fértil y con muy buena calidad de productos. Sin embargo, para poder exportar, el control y las medidas sanitarias y fitosanitarias son básicas y elementales. Hay una propuesta de ley también que manejaría este tema, Fanny. Efectivamente, hay una ley que responde al éxito que hemos tenido como país. Todos estos años se ha venido desarrollando la industria que yo le llamo de los alimentos gourmet frescos. Son estos vegetales muy sofisticados que se van a los mejores restaurantes del mundo y que Guatemala ha ido desarrollando una gama cada vez más variada. Por ejemplo, solo en el tema de ejotes, ya estamos teniendo ejotes franceses, ejotes de distintos colores, el mismo caso de las zanahorias, los huicoyitos que ya son de tamaños, colores, los chiles pimientos. Sin embargo, digamos, el tema de la pesca, el tema de los camarones, donde Guatemala ya llega hasta biotecnología en esos campos, pero claro, naturalmente que cuando un país desarrolla una industria ya a estos niveles que la tenemos ya en Guatemala,
hay que ajustar, digamos, el marco que le garantiza a nuestros clientes que esos productos que le están llegando son totalmente inocuos, que no le van a causar ningún problema de enfermedades a una persona o no van a causar alguna contaminación con, digamos, animalitos o algún bichito, sobre todo nosotros que vivimos en estos trópicos donde la maravilla de nuestro sol no se cortan los ciclos biológicos. Y naturalmente que hemos tenido un sistema hasta ahora que nos ha funcionado, pero es un sistema que ya se nos quedó pequeño, ya la camisa nos queda, verdaderamente yo diría que ya no nos queda. ¿Y qué haría esta ley? Entonces esta ley propone ya lo que sería el Instituto de la Fitosanidad e Inocuidad de los Alimentos en Guatemala. Digamos, ya es una entidad formal con características propias y que puede representar al país ante los, porque esta es una cosa que tiene que ser absoluta, porque es entre gobiernos. Claro. Entonces nos puede representar muy bien ante los gobiernos de los otros países. Nosotros le llamamos la autoridad competente. Entonces este instituto pretende eso y va a ser el responsable de la aplicación de las medidas fitosanitarias. Son disposiciones internacionales que en nuestro país ya los tenemos, pero el cumplimiento de eso, la supervisión, la inspección, los monitoreos, todas las pruebas que les hacen a las empresas, ya no podemos seguir como estamos. Y hay un proyecto ya bastante avanzado que pues ya ha sido entregado al Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones y nosotros pues lo que estaríamos esperando es que pueda llegar al Congreso lo antes posible. Lo antes posible. Y en el tema de la inclusión laboral, ¿cómo estamos en esta ley que acabamos de platicar, de presentar, con todos los beneficios que esto puede traer para tantas personas, empleadores y empleados en el país? ¿Cómo está este tema? ¿Ya está en el Congreso? ¿Está en análisis? ¿Cómo está? No está todavía en el Congreso, está, digamos, listo el proyecto de ley para poder ingresar. Yo creo que a partir de ahora tocará la parte de la negociación, de los ajustes mínimos, pero creo que el corazón de la ley ya lo tiene y es importante que se avance. Bueno, lo interesante de esto es que son, como digo yo, los diputados que reciben este material tienen la información, los antecedentes, los objetivos, la justificación de por qué debería darse este proyecto, es simplemente un tema de voluntad política, porque acá no estamos hablando de favorecer a ningún sector en particular, se favorece toda Guatemala al crear pues un país mucho más competitivo, entonces como llevarle la herramienta, ¿verdad? Ustedes que son representantes de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos, pues la herramienta ya está dada. Y hablando de esto, también una ley muy interesante para fomentar la inversión y el empleo, que es otro de los conceptos, que parecen todos temas aislados, pero sin embargo van hacia un mismo objetivo. ¿De qué se trata esta ley? Sí, efectivamente, esta ley está orientada, justamente como su nombre lo dice, para fomentar el empleo en Guatemala, pero sobre todo a fomentar las inversiones. Y trae un enfoque muy novedoso, Ricardo, porque el proyecto que se está elaborando en el marco del Ministerio de Economía está orientado a llevar desarrollo a zonas del interior del país. Inversiones que puedan ubicarse, digamos, en ciertos corredores logísticos que el país tiene, ¿verdad? Digamos, toda la zona, el corredor seco, donde tenemos mucha pobreza, mucha falta de empleo, lo que pudiera ser todo el tema del occidente, y ojalá cuando concluya la transversal del norte, también ahí vamos a tener un corredor que cuando llamamos corredor logístico, por supuesto nos referimos a aquello que lleva los productos y las producciones hacia el exterior, hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, hacia México o hacia Centroamérica, ¿verdad? Entonces, esta ley viene a enfrentar también esa situación que hemos tenido con las leyes anteriores, donde la OMC, la Organización Mundial de Comercio, nos estaba obligando a hacer unos ajustes en el tipo de incentivos que se le estaban dando a las empresas ahora que llegue el año 2015. Entonces se está preparando desde ahora para hacer ese cambio para el tipo de productos que son los productos industriales que ya no pueden seguir recibiendo
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta noche la gente de Agexport nos acompaña. Estaba repasando todas las propuestas que llegan para el sector legislativo, que son muy importantes, que son fundamentales. Una de ellas, y hablando del tema de los contact centers y de esta posibilidad fabulosa que se abre para tantos y tantos jóvenes, y el inglés es básico, porque a la hora de ser más competitivos, nuestro inglés tiene que ser de primer nivel a la hora de estar en este o en cualquier otro empleo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema? ¿Hay alguna propuesta para que esto se maneje de una manera más controlada, casi obligatoria para la formación, para el proceso educativo? En efecto, prácticamente de venir manejando el concepto de un proyecto de ley, ahorita estamos en una fase de impulsarlo como un programa para poderlo hacer, poderlo traer a la práctica lo más rápido posible. Se está pensando en una alianza público-privada, que al final el objetivo principal es acelerar esa oportunidad que puedan tener los jóvenes de insertarse en el mercado laboral con el inglés como una capacidad, ya como una competencia laboral que ellos van a poner en práctica. Sin duda, los contact centers es una excelente oportunidad para que lo tengan. Tienen que traer ya un nivel, digámoslo así, aceptable, y ahí incluso lo pueden ir mejorando, porque sin duda es una de las capacidades que en la práctica se mejoran, y pues pasar trabajando en una jornada de 6 horas, practicándolo, es una excelente herramienta. Sin duda tienen que traer ya un buen nivel, y ese es el objetivo de este programa, poderlos traer a ese nivel donde van a poder trabajar en un contact center, y sin duda en su desarrollo profesional, la carrera que escojan, el inglés va a ser una súper herramienta para en los siguientes pasos que desarrollen como profesionales. Hace algunas semanas, hablando de otros temas, les presentaba este corredor tecnológico, corredor interoceánico, esta gran posibilidad que va a haber y un proyecto muy ambicioso, y hablamos de los puertos, ¿verdad? Esta interconexión entre los puertos, y los puertos cumplen una función fundamental. Somos un país con una posición estratégica de cara a ambos océanos, con la llegada, con la salida a dos sectores del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Hay una autoridad portuaria nacional competente, calificada? ¿Es necesario crearla, Fanny? Sí, Ricardo. Y antes de contestarte esa pregunta, quiero agregar algo sobre el tema del inglés. Y quiero aprovechar tu programa porque en el país en estos días ha estado mucho este tema de mejorar el currículum de los estudiantes de la secundaria. Exactamente. Y a veces creo yo que la gente tal vez no comprende, digamos, el fondo de las cosas. De lo que yo he podido escuchar, esa modificación lleva un componente importantísimo en materia del inglés. Nada más ni nada menos. De los maestros, el inglés, pero además de computación. Y solo tenemos que ver Filipinas, que tiene casi 1 millón de jóvenes empleados en esto, y lo que hizo Filipinas fue que le agregó 2 años a la carrera de secundaria. Uno 100% enfocado a manejo de computación y tecnología, y el otro año 100% a inglés. Entonces se crecieron de más o menos 90,000 empleos, crecieron casi a 800,000 que están llegando. Imagínate, solo con darles herramienta. Pero ahora contesto tu pregunta. Vamos sobre al tema de los puertos, porque sí me interesa mucho. Los puertos son básicos aquí. De la logística, o sea, cómo se mueve la carga, es determinante. Y yo siempre he dicho que uno de los agujeros de competitividad importantes que tiene Guatemala es mejorar la logística. No solo en la parte de procesos, pero también en los puertos. En Guatemala los puertos no están unidos, somos el único país de América Latina que no tiene una ley portuaria, y lo que está persiguiendo este borrador, que nosotros sabemos que se está trabajando en el Congreso, es tener una autoridad única, como en todas partes, que pueda coordinar, que pueda ver desarrollo tecnológico, que pueda ver las inversiones, que pueda ver las eficiencias, que pueda compararse con los mejores puertos del mundo, porque a veces de lo que una ama de casa paga por un producto hecho en Guatemala, el 40 o 50% es solo por el costo de haberlo movido, y eso nos hace perder competitividad, y por esa razón el Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, también le está poniendo mucha atención a este tema. Bueno, como vemos, realmente todo se reduce a un solo punto, que Guatemala sea más competitiva. Y si hablamos específicamente del sector de exportación, Fanny, una ley que hable específicamente de este servicio, porque si el país tiene una herramienta y un bastión y un eje central en la exportación, obviamente una ley para que el servicio de exportación sea cada vez más eficiente y más a la altura de las nuevas reglas del juego. ¿Hay una propuesta para eso?
Sí, es la ley de la autoridad portuaria, que es la que te estaba mencionando. O sea, ¿verdad? que sí van a trabajar específicamente en Sí, este punto. de hecho, el Programa Nacional de Competitividad, es más, hay 2 proyectos de ley que se han venido trabajando hace algunos años. Entonces, ahorita lo que están es entre, digamos, varias instituciones lo están consensuando, pero como ya tenían una muy buena base, nosotros esperamos que esta ley pueda llegar al Congreso también lo antes posible, porque eso contribuiría a la generación de empleos y a sacar toda esa producción que por otro lado se estamos empujando. Bueno, yo me sumo al pedido de ustedes porque la labor está hecha. Mire, yo podría pasar aquí, está resumido, ¿verdad? Pero está cada uno de los proyectos, son 6, 7 leyes que están listas con sus objetivos, con sus sectores beneficiados, con su implementación. Realmente no hay forma de no entender el concepto y lo que esto puede implicar, no en un mediano, en un corto plazo, de resultados muy efectivos para el país, porque las exportaciones ya se están dando, porque los call centers y los contact centers ya están trabajando, porque ya hay todo un sistema y un engranaje que está funcionando. Estas leyes vendrían a potenciar algo que ya está ocurriendo en el país. Así que sí, Fanny. Sí, yo creo que este paquete de leyes es un soporte indispensable para esa política de empleo que acaba de lanzar recientemente la semana pasada el Gobierno de la República. Ellos hablan ahí de 4 ejes muy importantes, que es empresas competitivas, con todo este tema de darle certeza jurídica, calidad, desarrollo. Hablan también del recurso humano. Ellos plantearon 4 pilares, uno enfocado al tema de cómo hacer mejores empresas entre pequeñas y medianas y grandes, luego el tema de cómo mejorar la educación, y aquí es donde entra este tema inglés. Yo entiendo que ahí entra este tema que se está hablando de mejorar los currículos. Luego entra todo el entorno del país competitivo, y aquí es donde entra todo este tema de los puertos, ¿verdad? Que es no solo es telecomunicaciones, es energía, y luego pues el Estado también es el 4º pilar, dándole seguimiento al empleo, y luego dándole seguimiento también al cumplimiento de la legislación laboral en el país, que se le está poniendo mucha atención y en el cual el sector empresarial también está muy interesado en llegar a la formalidad. Porque es muy alta la informalidad en nuestro país, bajo el cumplimiento de todas esas normas laborales. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Han sido muy amables. Fanny, Germán, muchas Muchas gracias. gracias. A ti, Ricardo. Como siempre, nos encanta poder dedicarnos realmente a hablar de estos temas. Es la realidad de Guatemala, pero afortunadamente las cosas van marchando y los cambios se van notando, y lo importante es que hay instrumentos y hay organizaciones y hay grupos de personas como las que vienen trabajando hace tantos años en AGEX por más de 3 décadas, justamente para tratar de incentivar, de promover, y lo que más me gusta es que los resultados están a la vista, no son solamente propuestas, los números hablan por sí solos. Los veo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Desafíos. Que tengan una excelente noche y mañana no se olvide, a las 6 en punto los veo en Viva la Mañana. Adiós.